Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saluda con mucho gusto Pablo Viruega. Ha iniciado la agencia libre en la NFL. De eso estaremos platicando, los últimos movimientos que se dieron. Este podcast lo grabo jueves 15 de marzo, alrededor del mediodía. Y la agencia libre inició un día antes, miércoles 14 de marzo fue cuando se dio la agencia libre. Ya hablaremos de las firmas que se dieron, de todo lo que se había anticipado y por supuesto también hablaremos algo más de la NBA que se acerca al final de la temporada. En específico hablaremos de los Spurs de San Antonio. Cuidado, me parece que están en serios aprietos los Spurs. Recuerden las vías de comunicación en Twitter, en Pablo Viruega, en la página de Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, en Instagram Pablo Viruega, en el correo electrónico info@pabloviruega.com y en la página de internet www.pabloviruega.com. Iniciamos Viruega Podcast. Vale la pena arrancar con la agencia libre de la NFL, y es que este miércoles inició la agencia libre y ya había varios movimientos que se habían anunciado. Simplemente había que esperar la fecha y la hora para que estos se firmaran y se hicieran oficiales, pero ya se sabía de varios, y como habíamos mencionado aquí mismo en Viruega Podcast y en otros espacios, era muy probable que la posición de quarterback iba a tener mucha resonancia en las noticias. Va a haber muchos movimientos todavía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que había varios quarterbacks disponibles en la agencia libre, así como también hay varios en el draft. Por lo tanto, creo que esta posición en la pretemporada dará mucho de qué hablar. Si les parece, repasemos lo que sucedió en la agencia libre. Las firmas más impresionantes, las firmas más sonadas y sobre todo muchas tienen que ver con los quarterbacks que se firmaron. Hay que tomar en cuenta 4 puntos. 4 puntos hay que tomar en cuenta que pueden englobar prácticamente a lo que se vivió en este miércoles o previo al miércoles en la agencia libre. Kirk Cousins firma un contrato de 3 años, uno de los quarterbacks que estaba como de los elementos de las joyas de la agencia libre. 3 años, $84 millones, todos ellos garantizados. Este acuerdo para Cousins lo convierte en el jugador promedio mejor pagado, o sea, su valor promedio es de $28 millones por año. Esto en la historia de la NFL, y lo pone precisamente para ganar $127 millones en un espacio de 5 años. Hay que recordar que él 2 años antes fue jugador franquicia con el equipo de los Washington Redskins. Le firmaron buenos contratos al ser jugador franquicia. Estuvo 2 años bajo esa etiqueta, por lo tanto ganó mucho dinero en esos 2 años. Y ahora con este contrato agreguen lo que gana esos 2 años anteriores con lo que va a ganar los próximos 3, que insisto, los 84 son garantizados. Entonces él en un espacio de 5 años habrá ganado $127 millones, lo cual es el doble de lo que ganó en un espacio de 5 años en su carrera Tom Brady, que tuvo $64 millones, esto del 2008 al 2012. Es decir, en ese periodo del 2008 al 2012, Tom Brady ganó $64 millones. En un periodo de 5 años, del 2016 al 2020, como sea, Kirk Cousins habrá ganado para el final de 2020, sin importar lo que haya hecho, $127 millones, tomando en cuenta la temporada del 2016 al 2020, insisto, por el acuerdo que firmó ahora con el equipo de los Vikings por 3 años y $84 millones. Ahora bien, Cousins, el segundo punto, no es el único quarterback que estuvo involucrado en movimientos. También el miércoles se hizo ya de manera oficial que al menos 11 quarterbacks tendrán, escuche bien, 11 quarterbacks tendrán nueva casa, entre pues obviamente titulares y suplentes, los cuales de estos 11 incluye a 3 de los quarterbacks de los Vikingos de Minnesota del año pasado. Eso es increíble, ¿no? Un equipo que primero
tuvo problemas para encontrar un quarterback por las lesiones de Teddy Bridgewater. Tuvieron que hacerse de emergencia de Sam Bradford, que también pasó por muchas lesiones. Eso fue la campaña de hace 2 temporadas. El año pasado no se logra recuperar Bridgewater, Bradford lesionado, y aparece el tercero, Case Keenum, y los lleva hasta la final, o llegan con él, por así decirlo, porque a veces creo que utilizamos mal el término. El quarterback los lleva. En realidad, y yo que soy un fiel amante al trabajo en equipo, y ya hablaremos como otro aspecto, qué también le podrá ir a Kirk Cousins y qué también le podrá ir a Case Keenum. Bueno, la forma correcta es decirlo, Case Keenum, junto con el equipo de los Vikings, llegan a la final de la conferencia nacional. Pero bueno, el mérito no hay que quitárselo, era el quarterback titular y punto. Ahora bien, después de todo eso, ahora resulta que los Vikings, de sus 3 quarterbacks que tenían disponibles, ahora ninguno de ellos está con el equipo, y los 3 incluso ya están con un nuevo equipo y disfrutando de la agencia libre. También Drew Brees y Josh McCown llegaron a un arreglo con sus respectivos equipos. Ellos firmaron de nueva cuenta, extendieron sus contratos con sus respectivos equipos. En el caso de Drew Brees y de Josh McCown, bueno, Drew Brees con los Santos, Josh McCown con el equipo de los Jets. Después de un día de agencia libre, punto número 3. Después de un día de agencia libre, hay 6 agentes libres que llegaron a un acuerdo de al menos $30 millones garantizado. Kirk Cousins, Nate Solder, Trumaine Johnson, Michael Butler, Andre Norwell y Sammy Watkins. Esta será la mayor cantidad de agentes firmados con contrato con $30 millones garantizados en una temporada bajo esta nueva era del contrato del nuevo acuerdo salarial que se firmó en el 2011. No todo fueron noticias el miércoles centradas en firmas. Algunos jugadores como Ndamukong Suh, Tyrann Mathieu fueron relevados, fueron cortados de sus equipos, y otros pues salieron, otros se retiraron más bien. El caso de Joe Thomas, el tackle ofensivo de los Browns, que es una cosa impresionante, y con esto lo menciono para que no se me escape, un jugador que estuvo 11 años con el equipo de los Browns, 10 Pro Bowls, así es que Salón de la Fama definitivamente. Bueno, de acuerdo a algunas estadísticas, Thomas es uno de los 5 jugadores que son elegidos al Pro Bowl en sus primeras 10 temporadas. Los otros fueron Barry Sanders, Lawrence Taylor, Merlin Olsen y Mel Renfro. Así es que ahí están los datos para que Joe Thomas sea considerado miembro del Salón de la Fama, a pesar de haber estado con el equipo de los Browns, que ni a postemporada, y que además tuvo temporadas sin ganar más de 2 partidos. Viene de una temporada de 0-16, aunque él se lesionó y no pudo terminarla. Pero este es un indicativo precisamente de que Joe Thomas y de que cualquier jugador en el fútbol americano o en cualquier deporte en conjunto no necesita acumular anillos para ser considerado el mejor de su posición o uno de los mejores en la historia en su posición. Hay muchos jugadores que no pudieron ganar un solo Super Bowl, en este caso en la NFL, y pues son de lo mejor que ha habido en su posición, y Joe Thomas es un claro ejemplo de ellos. Tackle ofensivo, seguramente va a entrar al Salón de la Fama en 5 años y va a ser considerado por muchos uno de los más grandes tackles ofensivos que ha habido en la historia, y ni siquiera pudo haber llegado a un Super Bowl y mucho menos estar cerca de ello. Bueno, agentes libres disponibles, este es el punto número 5, y después iremos desmenuzando, si les parece un poco, las contrataciones que hubo, las más importantes. Bueno, punto número 5, agentes libres disponibles, jugadores de impacto que están, los más importantes que están disponibles. Ndamukong Suh, tackle defensivo. Sheldon Richardson, tackle defensivo. Tyrann Mathieu, también safety defensivo. Dontari Poe, tackle defensivo. Kyle Fuller, esquinero. Eric Reed, safety. Y Jordy Nelson, receptor abierto. Jordy Nelson tuvo visita al equipo de los Raiders
el día de ayer, justo el día que iniciaba la agencia libre. Tiene pactada también visita con el equipo de los Seattle Seahawks. Es una de las visitas que tiene pactada Jordy Nelson. Y también tendrá pactada una tercera más, que ahora les confirmo. Por lo pronto les puedo decir que el hecho de que veamos un Jordy Nelson, imagínenselo en los Raiders, con Derek Carr, con la llegada del coach John Gruden, podría ser muy atractivo. Con los Santos, con los New Orleans Saints, tiene cita también Jordy Nelson. Así es que son los 3 equipos en los cuales podría acabar, o al menos son los que se han mencionado. Raiders, Seahawks y Saints son los 3 con los que tiene visita pactada Jordy Nelson. Esos son los agentes libres realmente disponibles, los más importantes, y ojalá que pues haya noticias con respecto a la contratación de estos jugadores. Bueno, los quarterbacks que fueron agentes libres o que sufrieron cambios y que los veremos en una nueva temporada con otro equipo. Les decía que fueron 11 quarterbacks los que estaban en un equipo el año pasado y ahora estarán en otro para la siguiente temporada. Si les parece, bueno, Kirk Cousins, que ya lo sabemos, de los Redskins, estará con el equipo de Minnesota. Alex Smith, de los Chiefs, se fue a los Redskins. Esto ya lo sabíamos. Esto fue un cambio, ¿sí? Tyrod Taylor estará de los Bills, se fue a los Browns. Tyrod Taylor, obviamente, pues se enfila como titular, a menos de que llegue alguien en el draft, que seguramente lo van a buscar los Browns, y va a pelear la titularidad con Taylor. No es garantía, pero bueno, como quiera que sea, ya tienen a un quarterback. Tampoco no puedes hacer mucho, no tienes que armar un equipo, a diferencia de muchos creen que tienes que llegar a tomar un quarterback muy importante, a soltar mucho dinero sin poder reforzar varias áreas. Y bueno, Cleveland se está armando de muchísimo talento, y lo que pasa es que simplemente no puede ganar. Bueno, Case Keenum estará con los Broncos de Denver. Esto va a ser muy interesante ver a un Case Keenum. Y hay todavía espacio, por cierto. Trevor Siemian, hablando de los Broncos, se fue a los Vikings en un cambio. Así es que los Vikings ahora tienen a Kirk Cousins y tienen a Trevor Siemian. Queda claro que Trevor Siemian será el suplente. Y en los Broncos queda Case Keenum y Paxton Lynch. Habrá que esperar si en el draft van por un quarterback los Broncos de Denver. Podría ser, porque Paxton Lynch, la verdad, ya han pasado 2 temporadas y no hemos visto nada de él. Por algo no hemos visto nada de él. Bueno, Teddy Bridgewater de los Vikings se fue a los Jets. Muy probablemente va a ser el titular en los Jets, aunque Josh McCown lo firmaron por un año más, pero va a estar peleada la titularidad. Recordar que Bridgewater viene de una fuerte lesión en la rodilla, de no haber jugado casi toda la temporada, por más de 2 años no ha jugado casi, y tomar en cuenta también que Josh McCown es un quarterback ya veterano, firmó tan solo por un año, pero viene de una muy buena temporada Josh McCown. Sam Bradford es la gran interrogante, ¿no? De los Vikings se fue a Arizona, un equipo de Arizona que pues muy complicado la va a tener, porque obviamente nuevo quarterback, que no es ninguna garantía Sam Bradford, nuevo entrenador en jefe, porque Bruce Arians se retiró, entonces muy difícil. Aunque también está Mike Glennon, que de los Bears se fue precisamente a el equipo de a los Cardinals. Así es que hay 2. También está Tom Savage de los Texans, que se fue a los Saints, y Chase Daniel, que pasó de los Saints y que se va a ir a los Bears. Entonces ahí están los movimientos de estos quarterbacks. Vale la pena pues comentar de los más importantes, sobre todo de Kirk Cousins, de Case Keenum, que fueron los que más llamaron la atención el año pasado en la agencia libre. Creo yo que en este aspecto
Me preguntaban también en el diario Record, ¿a quién crees que le pueda ir mejor? ¿A Kirk Cousins o a Case Keenum? Yo creo que Kirk Cousins, con este equipo de Minnesota, tiene muchas posibilidades de que este equipo pueda estar de nueva cuenta en la postemporada. Y no va a depender obviamente tanto de Kirk Cousins como no dependió tanto de Case Keenum. Sí deben de hacer los dos un buen papel en sus respectivos equipos. Lo que hizo Case Keenum con Minnesota ayudó en mucho a que este equipo se metiera a la postemporada, de eso no hay duda. Pero este equipo depende mucho de una gran defensiva, depende mucho de un ataque balanceado, de correr, de pasar el balón, de utilizar muy bien a sus corredores. Y creo que en ese aspecto seguirá siendo la misma faceta ofensiva. Hay que tomar en cuenta que Kirk Cousins es un jugador más de bolsillo, buen brazo. Case Keenum también lo es. Y como quiera que sea, también Kirk Cousins viene de dos ofensivas. Viene de dos temporadas, quiero decir. De dos temporadas donde ha tenido que vivir bajo presión. Tiene que superar lo que es el jugador franquicia. Tiene que enfrentarse a prácticamente mantener el trabajo. Y de alguna u otra forma lo logró hacer. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué no lo volvieron a firmar los Redskins? No, era imposible volverlo a firmar como agente libre. Y darle un contrato millonario, darle un contrato como el que le dio el equipo de los Vikings, pues era también volver a tener un impacto fuerte en el tope salarial. Entonces, creo que por algo le extendieron un año más o lo volvieron a etiquetar como jugador franquicia. Ojo, tampoco no estoy diciendo que Kirk Cousins sea el mejor quarterback disponible en la NFL. ¿Era el mejor quarterback disponible en la agencia libre? Sí. ¿Por qué? Porque pues los mejores quarterbacks, los quarterbacks élites, los quarterbacks buenos en la NFL, no quiero decir buenos, los quarterbacks que han mostrado buenos resultados, pues no los dejan libres, no están sueltos, los amarran los equipos, ¿sí? Les renuevan constantemente. Hay que simplemente ver el caso de Drew Brees. Drew Brees ni siquiera pasó por la agencia libre. Antes de que iniciara la agencia libre, ya tenía una extensión de contrato o ya había renovado contrato con el equipo de los Saints de New Orleans. Incluso lo de Drew Brees es un poco extraño que suceda, porque un quarterback tan bueno, un quarterback con tan buenos resultados a lo largo de la carrera de la NFL, no dejan que entre a su último año de contrato. Generalmente lo protegen. Así es como actúa la NFL. La NFL, cuando estás en tu último año de contrato y realmente eres un jugador muy, muy valioso, no dejan que entres ese último año de contrato para que no empiecen ni las especulaciones, no empiecen ni otras ofertas a circular por tu mente, sino que tengas un contrato asegurado y tengas trabajo por unos cuantos años más. Entonces, por ese aspecto llama la atención que Drew Brees haya entrado en esa situación, aunque pues obviamente el equipo tiene que analizar varias cosas, como es el tope salarial, como son las ofertas, como son muchas y muchas cosas que suelen ocurrir y que bueno, finalmente el tiempo va comiendo y al final llegaron a un acuerdo antes de que entrara la agencia libre Drew Brees. Pero analicemos los quarterbacks. Los quarterbacks buenos, pues ellos no van a andar en la agencia libre, no lo van a hacer. El último caso pues fue realmente el de Peyton Manning, que realmente ustedes saben, Peyton Manning venía de una lesión muy fuerte en el cuello. Tenían la oportunidad de firmar en una primera selección a Andrew Luck, lo hicieron. Y bueno, tan es así que Peyton Manning pudo jugar unas cuantas temporadas más, no muchas, y finalmente logró lo que quería, que era otro anillo. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema de Case Keenum y Kirk Cousins, creo que en este caso Kirk Cousins tiene muchas oportunidades, muchas posibilidades. En el caso de Case Keenum también llega un buen equipo, creo yo, no tan bueno como el que tiene Minnesota. Aún así, los Broncos de Denver
tienen ofensiva, tienen juego terrestre, que eso va a ser muy importante. Si este equipo no corre el balón, si este equipo no ayuda, no protege a Case Keenum, entonces las cosas van a estar complicadas. Va a tomar mucho también en cuenta la división a la que llega, una división difícil, porque van a estar los Raiders, que cierto es, los Raiders no llegaron a postemporada el año pasado, pero tienen talento, tienen un nuevo entrenador, tienen ese talento que puso este equipo hace 2 campañas en la postemporada. Kansas City, a pesar de que no va a estar Alex Smith, creo yo que este equipo, el hecho de que esté Andy Reid, no deja de ser un equipo fácil en la temporada regular. Y ojo, con los Chargers, creo que los Chargers van a dar mucho de qué hablar. Es un equipo que mejoró mucho el año pasado, o sea que fácil no va a ser para Case Keenum en esta división. Y por el otro lado, creo que Kirk Cousins, obvio, tiene la situación de pelear contra Green Bay. Detroit pudiera ser un rival fuerte, aunque no creo que la división norte de la Nacional, que es donde está Minnesota, esté a la par de la división oeste de la Conferencia Americana. Por eso es que yo creo que Kirk Cousins, porque además tiene un mejor equipo, porque tiene un mejor, esto es muy importante, mejor staff de entrenadores. Vance Joseph al final no pudo de alguna manera mantener lo que tenía Gary Kubiak, y le va a ser más complicado ahora con un nuevo entrenador. Vance Joseph incluso se habló de que podría salir del equipo, estaba en duda su continuidad. Bueno, pues creo que ahora va a ser más complicado para él. Entonces yo sí creo que en este aspecto Kirk Cousins tiene más elementos como para poder triunfar en el equipo de los Vikingos de Minnesota, y no así Case Keenum en los Broncos de Denver. Lo que sí es que llegan a buenos equipos. Case Keenum ya estaba en uno, Kirk Cousins en Washington, un equipo medio irregular, aunque tuvo sus buenos partidos. En fin, no nos vayamos por esto es muy importante. Yo leo muchos comentarios de ustedes en redes sociales, y dicen, es que no se merece ese dinero. Bueno, lo que pasa es que yo creo, te voy a decir algo, les voy a comentar algo, yo creo que no es tanto que se lo merezcan, es que el mercado ya está tasado de esa manera. El quarterback ya tiene que pedir eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está pidiendo en el mercado. Kirk Cousins no es que él valga ese dinero, es que el mercado lo vale. Entonces el mercado tasa en esa posición a los quarterbacks. Por lo tanto, bueno, dice, oye, pues me tienes que firmar por esto, porque si no me firmas por esto, no te preocupes, va a haber otro equipo que me vaya a firmar por esta cantidad. Al final ellos son profesionales y ellos quieren ganar dinero. Lo mejor para ellos es irse a un equipo donde tengan posibilidades de ganar, por supuesto, y ahí entran muchas negociaciones. Entonces yo creo que en este caso no es tanto que los valga o no los valga, es que eso es lo que marca el mercado. Obviamente, pues nos espantamos de las cifras tan escandalosas y el comparativo que hacía al inicio de el podcast, de cómo es posible que en un espacio de 5 años Kirk Cousins vaya a ganar $127 millones, cosa que nunca pudo ganar Tom Brady en 5 años, que fueron $64.5 millones. Sí, pero una cosa es Brady en el momento que estaba, cuando en el 2008 no había contratos todavía de $100 para los quarterbacks, y otra cosa es la actualidad, cómo está tasada esa posición en el mercado de la NFL. Entonces, pues obviamente si nos vamos a eso, pues sí, no los vale, y no los vale quizá más de la mitad, si no es que 3/4 partes de los quarterbacks de la NFL no valen tanto ese dinero, pero es la oferta y la demanda. Hay mucha demanda por esa posición, hay poca oferta segura, de calidad, confiable, que te dé resultados. Y muchos dirían, bueno, pues con tanto talento que hay en los Estados Unidos, en el fútbol americano, no hay 32 quarterbacks buenos. Sí los hay,
para mí son los mejores que hay, los 32 que están y los suplentes son los mejores después de todo el talento y todos los filtros que tienen que pasar. Pero para que tú seas de la élite de los quarterbacks de la NFL, son pequeños detalles que van marcando una gran diferencia. Y esa diferencia puede ser muy grande cuando comparas a uno o a otro, a uno que no ha dado los resultados y a otro que sí los ha dado, porque además cuenta mucho el equipo, cuenta mucho lo que hay alrededor de el quarterback. Bueno, algunos otros puntos con respecto a la agencia libre. Me llama la atención lo que muchos de ustedes preguntaban, que era el tema de los Patriots. Los Patriots, cierto es, dejaron escapar muchos jugadores, bueno, no muchos jugadores, pero al menos 3 muy importantes, obviamente, que fue el tema de Nate Solder, de Dion Lewis, de Michael Butler y de Danny Amendola. 4 jugadores muy importantes, 4 jugadores claves, 4 jugadores que pues eran titulares con el equipo de los Patriots y se tienen que ir, desafortunadamente se tienen que ir. Entonces, ¿por qué se tienen que ir? Bueno, por el tema del tope salarial, eso no hay duda, tienen que hacer ajustes, tienen que liberar en el tope salarial y entonces no le queda otra opción. Miren, ahorita les digo el tope salarial de cada uno de los equipos. Por ejemplo, el equipo de los Browns tiene $62 millones de espacio en el tope salarial. Es el equipo que más espacio en el tope salarial tiene. Un 78, y así va el average, el promedio es de 30 millones. Los Patriots estaban por debajo, tienen ahora $20 millones. El equipo que menos tiene es el equipo de las Águilas de Filadelfia. Muchos preguntan, bueno, ¿por qué los Cowboys no hacen nada? Tienen 8 millones de espacio en el tope salarial. Entonces, es algo que tendrán que empezar a ajustar los equipos para poder firmar agentes libres. A veces no se pueden firmar agentes libres porque no hay espacio en el tope salarial y tendrán que depender mucho precisamente de el draft o de los jugadores que tienen en el roster. Así es que había que deshacerse de Danny Amendola, había que deshacerse de Nate Solder, había que deshacerse de Michael Butler, también de igual forma de Dion Lewis para que tengan espacio en el tope salarial. Seguramente el equipo de los Patriots ya tiene un plan y es en el draft colegial. Por eso es que muchos equipos logran deshacerse de jugadores en la agencia libre, deshacerse de jugadores para dar espacio en el tope salarial y deben de tener un buen draft para que puedan mantenerse en ese nivel. Y creo que los Patriots a lo largo de los años lo han podido hacer. Se han desprendido de jugadores y han venido otros en el draft que han logrado mantener al equipo en las posiciones a las que estamos acostumbrados a ver. Así es que va a ser un buen año de transición para los Patriots, va a ser un buen año con estas bajas y a ver quiénes pueden llegar a suplir todos estos jugadores que perdió el equipo de los Patriots. Bueno, antes de despedir, iremos hablando más de la NBA, por supuesto, y también de la agencia libre. En la NBA simplemente mencionar que hace unos días en Quemando las Redes, en ESPN Deportes Radio, programa que pueden escuchar los sábados a las 9 de la mañana hora del este, es decir, 7 de la mañana hora de México antes de que cambie el horario, 9 de la mañana hora de Nueva York. Ahí estamos Marcelo Busquets, Roberto Abramovich y un servidor Pablo Viruega. Y bueno, hablábamos de la posibilidad de los Spurs de San Antonio, de qué tanto los Spurs tenían posibilidades de mantenerse en la postemporada. Cuando hacíamos este programa, que fue hace 5 o 6 días, los Spurs estaban en el 5º lugar de la conferencia del oeste. Lo que pasa es que la lucha está tan cerrada en el 5º lugar, que conforme han ido perdiendo los Spurs, se han ido rezagando en esta lucha por meterse en los 8 mejores. Y las cosas se le están complicando al equipo de los Spurs, porque ya se anunció que para este jueves no va a estar Kawhi Leonard. Aldridge tiene problemas en el tobillo. El equipo
con Ginobili, con Parker, ya no le da. Y las cosas se complican una y otra vez. En este momento que grabo el podcast, jueves 15 de marzo, los Spurs están fuera de la postemporada. Están fuera, con marca de 38-30, misma marca que tiene el equipo del Jazz de Utah, pero el Jazz de Utah, por criterio de desempate, está en el 8º puesto. Y también con 37-29 el equipo de los Clippers en un 7º puesto. Mencionábamos aquí que Denver podría quedar fuera. Denver ha caído al 9º puesto. El Jazz de Utah jugando bien, se ha metido al 8º. Los Clippers son 7º. Y el equipo de los Spurs de San Antonio están fuera. De los últimos 10 partidos han ganado 3, han perdido 10. Le ganaron a los Mavericks de Dallas, que son una calamidad, y los aplastaron... al Magic de Orlando, 108-72, pero venían de 3 derrotas de manera consecutiva ante equipos fuertes de la conferencia, como son los Warriors, el Thunder y los Rockets. Le ganaron a los Grizzlies. Es decir, para que nos demos una idea, han conseguido 3 victorias en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 victorias en los últimos 12 partidos. Entonces, muy complicado que este equipo pueda meterse a la postemporada. Porque además, si vemos el calendario que le queda a los Spurs de San Antonio, las cosas son muy, muy difíciles. Tenemos que estar jugando contra New Orleans, le vendrán partidos contra Minnesota, contra Golden State en casa, contra Washington, contra Utah, en Milwaukee, en Washington, equipos todos ellos de postemporada. Todos ellos son de postemporada. Entonces, la verdad, olvídense, los Spurs están fuera de los playoffs, aunque matemáticamente no lo están, pero desde aquí yo les digo, mi pronóstico es, no veremos a los Spurs en playoffs de la NBA esta temporada. Lamentablemente, porque Greg Popovich es un gran entrenador, lamentablemente por la cercanía al ser latinoamericano con Manu Ginobili y la gran carrera que ha tenido él, pero desafortunadamente el equipo no da para más, no hay profundidad, no hay manera como puedan pelearle a los que están en estos momentos en los mejores puestos, y ya ni pensar en un 8º y por lo menos jugar la primera ronda de la postemporada. No van a quedar dentro de los primeros 8, eso se los garantizo. Bueno, así está la situación. La invitación para que esté en contacto con un servidor en Pablo Viruega, ya lo sabe, las vías de comunicación en Twitter, Pablo Viruega, Instagram, Pablo Viruega, también en Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, y el correo electrónico info@pabloviruega.com, la página www.pabloviruega.com. Gracias, esto fue Viruega Podcast.